La actividad que nos convoca hoy es una actividad que pone en relación lo que es la figura de la desaparición forzada de personas, un flagelo que vivimos antes y durante la última dictadura, que dejó secuelas en el plano político, social, económico y cultural que nos afectan hoy. Sabemos que en su momento la figura de la desaparición forzada de personas no afectó solamente a las víctimas, a lo que se ha dado a llamar las víctimas directas, ni a sus familiares, sino también al conjunto de la sociedad, y que el llamado autodenominado proceso de reorganización nacional se instaló justamente para sembrar el terror y crear las condiciones de modelos económicos en la región que hoy en este momento estamos padeciendo. Justamente la Argentina está gobernada por sectores empresarios que fueron los principales beneficiarios de lo que fue la política económica de la dictadura, y también esa actualidad en los efectos, en todos los planos y también en la subjetividad de la desaparición forzada de personas, cobró su actualidad, su dramática actualidad en la desaparición de Santiago Maldonado. Agradecemos entonces la presencia de los panelistas que voy a presentar. Beinus Smukler, abogado, presidente de la Asociación Americana de Juristas, ex miembro del Consejo de la Magistratura e integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Verónica Heredia, abogada de Derechos Humanos, que acompaña a Norita en sus presentaciones de habeas corpus, así me dijo que la presente, y abogada de la familia de Santiago Maldonado. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, ustedes lo conocen. Norita Cortiñas, psicóloga social, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, titular de la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos, miembro del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Y bueno, en el marco de esta actividad que hemos dado a llamar la desaparición forzada de personas, crimen de crímenes, que también es una frase acuñada por Nora habla de la desaparición forzada de personas como el crimen de crímenes, justamente para dar cuenta del peso que tiene. La idea es poder pensar esta figura en relación a intentos de retroceder en lo que han sido avances en estos años de las políticas de memoria, verdad y justicia, de las políticas públicas, y hay un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios y de equiparar los delitos de lesa humanidad y el delito de desaparición forzada al accionar de organizaciones de la década, que actuaron en la década del 70, organizaciones revolucionarias que tenían un proyecto emancipatorio que no se pueden pensar si no es pensadas en ese contexto histórico. Y sabemos también que la desaparición forzada de personas afecta a todos y ha afectado, por un lado, a través de la Operación Cóndor, a los países del Cono Sur, con distintas dictaduras que asolaron la región en los años 60, 70, 80, como Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, pero también a otros países de Centroamérica, y por eso queremos saludar la victoria de López Obrador en México, que justamente México ha sido un país y es un país en donde la desaparición forzada de personas fue muy invisibilizada. México fue un país que tuvo una política exterior muy progresista durante muchos años, aún ejerciendo la desaparición forzada de personas dentro del territorio, que en este momento es un flagelo tremendo. Así que saludamos eso y le damos la palabra entonces a Beinus Smukler. Digo que me honra estar en este panel, con figuras como Norita, que es un emblema en derechos humanos, no se sabe cómo hace para estar como Dios, como dicen que Dios está en todas partes, ¿no? Y estar con Maldonado, Sergio, que viene liderando una lucha importantísima, que no solo refiere a la desaparición forzada,
sino que tiene una enorme importancia para todo nuestro futuro, porque no podemos dejar en la impunidad un caso de desaparición forzada y la muerte como un instrumento para impedir las luchas populares por las transformaciones sociales y por los derechos de los pueblos originarios. Entonces, y acompañados de la abogada que está entrando al frente de esta lucha en el lugar de los hechos, es fundamental. Y de la presentadora, que no es más que una presentadora, sino que también tiene incluso su propia historia. Bueno, el tema de la desaparición forzada de personas, la sanción para llegar a sancionarlo, la desaparición forzada, la figura de la desaparición forzada, tiene una larga historia hasta llegar a la Convención Internacional. Nosotros en nuestro país tuvimos casos de desapariciones forzadas muchos años antes. El caso de Juan Galinera, un médico rosarino, militante y dirigente del Partido Comunista, que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió en la tortura, y le hicieron desaparecer el cuerpo, nunca apareció. Y en ese sentido también hay que rescatar jueces que jugaron un enorme papel en esto y impidieron la impunidad de este crimen, que en esa época están olvidados un poco la Ciencia Nacional y lo recuerda, que fueron, que quiero nombrarlo especialmente. Uno fue el juez de instrucción Carlos Rovere, porque acá en ese caso se planteó un problema, porque no apareció nunca el cuerpo, desaparecido más. Se sentó la doctrina de que no era indispensable la aparición del cuerpo para penar el delito. Y después los policías confesaron, fueron condenados primero a perpetua y después le bajaron la pena a 20 años. Ese es el juez Rovere. Y después el juez Antonio Vitulio, que fue el juez de sentencia, que falló en mayo de 1965. Recuerdo esto, pero antes también habíamos tenido casos de desaparición forzada de algunos trabajadores anarquistas, un albañil de Mina, Rosinia, Paredes, Maricini, etc. Pero no se puede decir, no se puede ubicar esto en la figura de la desaparición forzada. Hay dos posibilidades. Una es simplemente desaparición forzada como un delito, pero no de esa manera. Pasa a ser de lesa humanidad cuando responde a una política permanente del Estado, donde el Estado ha tenido una participación directa. Y ahí pasa a ser de esa manera. Bueno, pero antes de que lleguemos a la Convención Internacional, en 1992 se dictó nuestro continente tiene el mérito, uno de los escasos méritos, entre tanto el mérito de la Organización del Trabajo Americano, fue, sin embargo, en América Latina, fue en primer lugar en América, que se aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Llevó 15 años la lucha por la Convención Internacional, que recién salió en 2007, y acá quiero destacar la lucha de los movimientos de derechos humanos de la Argentina fue también extraordinaria para llegar a la
concretar esto en Naciones Unidas. Y de esa lucha quiero destacar una figura que lamentablemente está fallecido, fue el doctor Rodolfo Matarolo, el que... Claro, bueno, yo era abogado, pero realmente él llevó la batalla y lo manejó frente a todas las dificultades que había para que saliera la convención, de manera que en ese sentido creo que tenemos que recordarlo. Bueno, eso es un poco la historia. Ahora, ¿qué dice la convención? ¿Cómo define la convención el delito? Dice que se entenderá por desaparición forzada y el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de la ley. Esto es lo que dice el artículo segundo de la Convención, de manera que tenemos el instrumento internacional, tenemos la ley, pero con eso no basta. La ley no es suficiente. Si requieran todas las leyes, sobre todo algunas, por ejemplo, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, que son el desarrollo de la Declaración Universal, con mucho más detalle. Si eso rigiera, estaríamos en un mundo totalmente diferente al que estamos. Tanto es así que Saramago, el autor Saramago, en algún momento dijo que la Declaración Universal de Derechos Humanos es el programa de la revolución. Claro, porque es la transformación total de la situación real que enfrentamos. Pero estaba diciendo que la existencia de la ley es una conquista de los que lucharon por la ley. En el momento que se dicta la ley normalmente favorece para un lado y perjudica para el otro. Es decir, me refiero a las leyes fundamentalmente que tienen que ver con el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido hay que decir que entendemos que cuando no se respetan los derechos económicos, sociales y culturales, inevitablemente se dejan de respetar los derechos civiles y políticos, porque la actuación del Estado frente a la protesta social tiene los desarrollos que conocemos con la represión a que nos tiene acostumbrados. De manera que, pero una vez que se dictó la ley, uno quiere ya estar contento, ya tengo la ley, la lucha continúa bajo otra, con otros matices. Los que la conquistaron tratan de que se aplique y los que se perjudican tratan de encontrar los mecanismos para evitar que la ley se aplique. Entonces, si quieren un ejemplo contemporáneo es el caso de la ley de medios. La ley de medios salió, fue ley, y a partir del día siguiente empezó el grupo Clarín y los medios hegemónicos a librar la batalla para que no pudiera hacerse efectiva. Y el Poder Judicial tardó en tres años, para decir, en una cuestión de puro derecho, para decir que
la ley era constitucional. 3 años para eso. Es decir que al día de hoy esa ley no tiene prácticamente aplicación. Es decir que la conquista de la ley tiene que ser un instrumento para la lucha por hacerla realidad, que es el gran problema. Y hoy asistimos a un mundo donde la realidad y el derecho tienen una contradicción sustancial, porque hasta la Segunda Guerra Mundial la ley y el derecho internacional más o menos se compaginaban, en el sentido de que no había ningún desarrollo del derecho internacional progresivo que tenemos ahora, ¿no? Pero eso cambió con la derrota del nazifascismo y el triunfo de los pueblos se transformó en los pactos, diversos pactos de derechos humanos, diría que prácticamente abarcan la totalidad de los derechos, gracias al costo de los 20 millones de soviéticos muertos, los 6 millones de judíos de distintos lugares, etcétera, etcétera, y de los otros pueblos de cifras menores. Pero sobre esa sangre, sobre esas vidas, están construidos los pactos, que no se respetan ni no se cumplen. De manera que acá nosotros enfrentamos una situación en la que lo fundamental es saber que la lucha es el único mecanismo, la única vía que tenemos para hacer realidad los derechos que se conquistaron en el papel. Y por ello me parece que la convocatoria a este encuentro es para que acentuemos la lucha por la vigencia plena de los derechos, que no haya impunidad para ningún crimen, que se determine la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Maldonado, y que podamos construir un país donde rijan realmente los derechos que tenemos en todos los planos, civiles, políticos, y económicos, sociales y culturales. Y hay una cosa que yo quisiera señalar finalmente, que es el tema del lenguaje. El lenguaje es una cuestión fundamental. Y hay términos que se usan cotidianamente, pero sin analizar realmente qué significan. Y uno de ellos es la democracia. Nosotros vemos la democracia, de acuerdo a lo que significa en griego, que es su origen, significa poder del pueblo. Entonces, si no hay poder del pueblo, no hay democracia. Entonces no se puede decir, vivimos en un estado democrático, si es que no nos van a romper a la noche y nos sacan de nuestra casa para asesinar, no se puede, etc. No vivimos en un estado democrático, ni en un mundo democrático, porque el poder del pueblo no está establecido, no existe. Eso es decir, yo diría que es un proceso, podemos vivir más o menos avanzados o retardos en un proceso de lucha por la democracia, y no que la democracia consista en que cada 2 o 4 años vamos a un acto electoral y en una urna ponemos un voto, que después los electos por ese voto traicionan el mandato popular. Y ese es un crimen, debería ser delito, porque si es delito de estafa, cuando un particular, una persona individual, engaña a otra para obtener un beneficio para él, ¿qué pasa con los que engañan a todo el pueblo?
no hay ninguna sanción. La respuesta es de los demócratas, entre comillas, esperar 2 años, o esperar 4 años y vas a votar otra vez. Y probablemente para repetir la historia. Entonces, me parece que tenemos que luchar por la democracia, y la democracia y los derechos humanos son términos complementarios, no distintos. No hay democracia sin que nos rigen los derechos humanos y a la democracia no la hay. De manera que a esa lucha contribuye esa mesa para que tengamos justicia en todos los casos en que se juzgan crímenes que se cometen contra el pueblo de nuestro país. Bueno, no, quería retomar una cuestión de lo que dijo Venus en relación a la justicia como herramienta jurídica. O sea, es importante la normativa, la herramienta jurídica, lo que significó la Convención sobre la desaparición forzada de personas, porque, por ejemplo, en el juicio a las juntas, justamente toda la información y los testimonios recopilados en la comisión, en la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, buscaban testimonios de casos de desaparición en donde se hubiera entregado el cuerpo a la familia, justamente por esas limitaciones que entonces tenía la normativa jurídica. Ahora me parece que lo que estaba planteando Venus es que esa normativa jurídica, esa herramienta, se corresponde directamente con la correlación de fuerzas de la sociedad, con la correlación de las fuerzas políticas y sociales. Y creo que eso es justamente la movilización, tanto en el caso del 2x1, que impidió volver a instalar la impunidad en relación a que los represores salieran a la calle, obtuvieran beneficios inadmisibles para delitos de lesa humanidad y genocidio, y también la lucha y la respuesta social respecto de lo que pasó de la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que son, digamos, las respuestas que se requieren para torcer de alguna manera esa correlación de fuerzas. Y lo otro que quería decir es que, bueno, por un lado agradecer también que está Andrea, que vino con Sergio y que está siempre también en esta lucha, y bueno, y le doy la palabra a Verónica Heredia. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Como decía el doctor, estar en esta mesa junto a Norita ya a una le genera que algo bien ha hecho para poder compartir, tener el honor de compartir una mesa con Norita, que nos guía a todos. Nora va haciendo camino en el ámbito social, político, jurídico. La permanencia de Nora, la presencia de Nora en cada lugar significa que hay un derecho humano que se está violando. Nora, su presencia, pues digo que es más que Dios porque existe, y así que ella está en todo partes. Verónica, cuento una anécdota de un cura de la iglesia Santa Cruz, que cuando se le dijo Nora es como Dios porque está en todas partes, él dijo mejor porque a Nora se la ve. Bueno, hay una diferencia. Bueno, así que bueno. Al tema. Bueno, al tema, como dice Norita, y en el sentido que estaba comentando el doctor, es en relación a la desaparición forzada, que antes de hablar sobre su tipificación, lo cierto es que es una forma de suprimir la oposición política. Este es el objetivo que tiene la desaparición forzada, y que es un delito que siempre tiene responsabilidad del Estado, siempre. Ya sea un delito uno solo, individual, o un delito determinado como delito de lesa humanidad.
siempre el responsable es el Estado. En primer lugar, porque así nació como una política de Estado, algunos lo reconocen en las desapariciones de entre 1930 y 1935 en la Unión Soviética, otros lo reconocen ya formalmente en un decreto del 7 de diciembre del año 1941 de Hitler, donde el objetivo era una intimidación efectiva que haga desaparecer a una persona, pero que genere un miedo a la población y a los familiares de la persona desaparecida, que tenga como fin paralizar cualquier acción opositora. Entonces, este es el objetivo que tiene la desaparición forzada. No solamente afecta todos los derechos de la persona, sino que el efecto de intimidación, de miedo para paralizar cualquier oposición contra una política de Estado. Por eso siempre la responsabilidad es del Estado. Luego, cuando a nivel internacional o regional se comienza a describir la conducta de lo que significa la desaparición forzada, como recién lo leía, o sea, es la privación de la libertad de cualquier forma. Puede comenzar siendo la privación de la libertad legítima, por ejemplo, una persona que es detenida por una orden judicial, pero que luego se convierte en ilegítima. Esa privación de la libertad debe ser producida por un funcionario público, que actúe directamente como funcionario público o una persona que no forme parte de la estructura del Estado, pero que siempre trabaja, siempre actúa con el apoyo, con el silencio, con la complicidad del Estado. A esta privación de la libertad se le continúa una negativa a reconocer que esta persona está privada de su libertad, con no solamente la negativa, el ocultamiento, la desviación de toda la información que se tenga en relación a esta persona, y esto implica que la persona ha quedado totalmente alejada de la posibilidad de ejercer algún derecho. Por eso la desaparición forzada es un delito autónomo, no es la sumatoria de varios delitos, pero sí es un delito multipluriofensivo. ¿Por qué? Porque ofende todos los derechos de la persona: la libertad, la vida, la integridad física, mental, todos los derechos, todas las garantías al debido proceso, a los recursos, al habeas corpus. Todos estos, por eso es un delito multiofensivo, pluriofensivo, pero es un delito autónomo. La experiencia ha demostrado que es un delito que en general viene unido con la tortura y la ejecución extrajudicial. No siempre pasa, pero en la práctica ha sucedido esto. Y repito, son tres delitos diferentes: la desaparición forzada, la tortura o la ejecución extrajudicial, pero en general han venido unidas. Precisamente como no se puede hablar de que siempre sucede, la no aparición del cuerpo de una persona desaparecida genera el derecho de las personas a que se siga buscando con vida a la persona, que no se han encontrado sus restos y han sido identificados con la participación efectiva de los familiares. Esto es un derecho que ha sido establecido por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en sus observaciones, que ha establecido el derecho a la verdad y el derecho a que el Estado no presuma el fallecimiento de una persona hasta que no se encuentren sus restos y hayan sido identificados. Esto es lo que habilita a interponer la acción constitucional y convencional de habeas corpus en cualquier momento de la historia hasta que no aparezca la persona o sean sus restos identificados. Por eso es que, repito esto de que Nora va abriendo caminos no solamente sociales, políticos, sino también jurídicos, porque en el año 2012
Norita interpuso nuevamente un habeas corpus por la desaparición de Gustavo en abril del año 1977, sin que hasta hoy, en el año 2018, conozcamos la suerte de Gustavo. Por eso, como es un delito continuado, todos los días desaparece la persona, todos los días. Como todos los días desaparece una persona, todos los días podemos interponer un habeas corpus, que es la acción por excelencia para buscar a una persona desaparecida en manos de funcionarios públicos. Se la interpone ante un juez para que éste diga y requiera a la persona, a las autoridades denunciadas, a las autoridades públicas denunciadas, para que informen todo lo que tengan en relación a si tienen o no privada de la libertad a esta persona, por qué tienen o por qué no tienen ninguna información. Y este es el habeas corpus que presentó en el año 2012 Norita, en el año 2014, y ahora nuevamente vamos a interponer otro habeas corpus, porque al ser un delito continuado, porque es un delito que es de responsabilidad del Estado, el Estado siempre debe contestar. No importa el gobierno que esté de turno, no importa quién es el gobierno, hay algunos gobiernos que uno tiene más afinidad que otros son espantosos como el que tenemos, pero sin embargo siempre debe responder. Así que debió responder en el 2012, debió responder en el 2014 y tiene que responder ahora en el 2018. Y traigo el habeas corpus de Gustavo, del camino jurídico que nos enseña todos los días Norita, para hablar de por qué nosotros, en el caso de Santiago, decimos que las intervenciones telefónicas que se hicieron a los testigos del caso de Santiago y al teléfono de Sergio es una ilegalidad. Porque, repito, el habeas corpus es la acción por excelencia para buscar a una persona desaparecida, que del otro lado siempre están funcionarios públicos. La ley 23.098, en su artículo 3, dice cuándo procede el habeas corpus. Y procede cuando se denuncia que funcionarios públicos han privado de la libertad de una persona o han agravado sus condiciones de detención. Entonces, el expediente que tiene por número 8233/2017 del Juzgado Penal de Esquel tuvo por objetivo, se inició este proceso de habeas corpus, ¿por qué? Porque se denunció que Santiago había sido privado de su libertad por funcionarios públicos, esto es, Gendarmería. Por eso se inicia el expediente. Si no se hubiera dicho esto, si no hubiéramos tenido a Santiago la privación de la libertad y funcionarios públicos, no hubiera procedido el habeas corpus. Procede el habeas corpus por estas circunstancias. Por eso, como solamente el objeto del habeas corpus era encontrar a Santiago, y los responsables son funcionarios públicos, jamás se pudo intervenir los teléfonos de particulares, ya sean testigos, víctimas, lo que sea. Los teléfonos intervenidos en el ámbito del habeas corpus que se inició para encontrar a Santiago, para buscar y encontrar a Santiago, fueron a 3 personas que una amiga, otra que formaba parte de la comunidad, otro porque era el último teléfono que tenía registrado el teléfono de Santiago, y luego a claramente la víctima de este proceso por derecho propio, que es Sergio. Además de la persona desaparecida forzadamente, ya también tiene estatus propios como víctima los familiares y los que llevan adelante la investigación de la desaparición de la persona. Y claramente todos sabemos y hemos visto como Sergio y Andrea todo el tiempo, permanentemente, son blancos de los ataques directos del Estado que tienden a intimidar, a generarles el temor para paralizarlos, para no continuar con la búsqueda.
Por eso las intervenciones telefónicas no es que nosotros no querramos que se escuchen, no es que nosotros tememos de lo que se diga. Nosotros tenemos total claridad que no hay nada que ocultar a nadie, porque todo lo que hemos hecho está claramente, lo hemos dicho y lo vamos haciendo todo el tiempo. Pero es una ilegalidad que todavía estas escuchas estén dando vuelta por periodistas o gente, que en cualquier momento escuchemos cualquier cosa que tampoco sabemos si es cierto, porque no hemos tenido control sobre esas intervenciones telefónicas, y eso atenta y es una forma de intimidar no solamente lo que le pasó a Santiago, al grupo familiar y a toda la población, esta desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Bueno, le agradecemos mucho a Verónica, siempre muy clara, y le damos la palabra a Sergio, que te volvemos a agradecer que hayas venido acá a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi dicción es media muy mala, no sé si se escucha atrás, no trato de gritar un poco más. Yo la verdad que estoy medio aislado de este panel porque yo entré medio por la ventana y hace 11 meses. No tengo ni la experiencia ni haber estudiado, ni la experiencia de Nora. Y tampoco le voy a empezar a alabar a Norita para que no sea grande. Pero son 11 meses que yo puedo solamente mi experiencia y me permito equivocarme porque estoy aprendiendo. No vine a la universidad para aprender y estar en esta posición que hoy me toca luchar. Ayer se cumplieron 11 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Algo que nos iba a cambiar totalmente nuestras vidas. Principalmente y a Andrea y a mí, que somos los que estamos expuestos todo el tiempo, aparte de nuestro entorno de amigos y familia. Justamente hoy a las 2 de la tarde se van a cumplir 11 meses, cuando nosotros nos enteramos el día 2 de agosto de esto. Y cuando tenemos el primer contacto, viendo ahora cómo viene la charla de yo no escribo, o sea que por ahí me equivoco, vuelvo, vengo, pero voy diciendo lo que me va saliendo en el momento. Tal vez sea un error y tendría que empezar a estudiar un poco cómo hablar, pero no tengo esa experiencia de ello. Así que mi primer contacto con el Estado, como viene el tema, y cómo nos encontramos hasta una desaparición forzada es cuando a las 4 de la tarde empezamos a llamar desde 2 de agosto a diferentes comisarías, escuadrones, averiguando sobre el paradero de Santiago. Y ahí es la primera pata del Estado, de decir, acá no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Ese es el primer contacto. Diferente hubiese sido que por ahí hubiéramos entrado, no sé, en un local de comidas con Santiago, no hubiera habido un cartelito de piso mojado, se hubiese patinado, se hubiera golpeado la cabeza, hubiese fallecido y ya sería algo civil. Entonces estaríamos con alguien de nuestra misma par, como para agarrar e iniciar una acción legal. Acá estás contra el Estado, contra un aparato que maneja. Ya empezamos con la primera pata, es las comisarías, los escuadrones, donde lo negaron a Santiago. Avanzamos y llegamos hasta el juez, en una audiencia, donde previo antes de llegar nos detiene Gendarmería en la ruta y ya nos intimida y empieza nuestro periplo sin saber cómo iba a desarrollarse todos estos meses. ¿El juez qué hace? Negar directamente y ponerse en una situación parcialmente en favor del Estado, con una fiscal que en vez de trabajar en forma imparcial y atender o escuchar qué era lo que teníamos nosotros para decir, digo nosotros como familia, en ese caso estaba yo solo, sin abogada. Nuestra imagen, o mi imagen, es la de una fiscal que parece una abogada de Gendarmería, en la posición tomada. Entonces ya tenemos primero
todas las etapas que se van dando de la primer pata que nos pone el Estado para avanzar y saber qué había pasado con Santiago. Después tenemos al juez, que no nos escuchó nunca, no nos recibió, pero sí recibía a Gendarmería en un proceso en el que no era parte, como el habeas corpus. Y a nosotros no nos escuchaba. Y en donde empieza esta frase, habeas corpus, empiezan a buscar a alguien. En ningún momento lo buscaron a Santiago, porque para buscar a alguien se necesita saber a quién están buscando. Y ahí nunca nos habían preguntado cuánto pesaba, cómo se llamaba, su nombre completo, sus gustos, si tenía enfermedades, todas sus características, nada. Están buscando a alguien que para la opinión pública, y ahí tenemos otra pata más, que es el periodismo que es funcional al gobierno, diciendo que Santiago era terrorista, que estaba en 400 diferentes ciudades o lugares distintos, donde eso se llama un proceso después para cerrarlo. Incluso una diputada nacional dijo que estaba en un 20% en Chile. Ahí también tenemos, no es que lo dijeron, la peluquera en Mercedes San Luis que se vino a cortar las rastas donde se allanó esa famosa peluquería, sino lo dice alguien que pertenece al Estado, que es diputada. Ahí tenemos cuando es una desaparición forzada, interviene el Estado. Todas esas patas que se van generando y nosotros somos solos y no tenemos ese poder y ese aparato logístico de medios, de diferentes posiciones para agarrar y encubrir. Por eso, Nora sigue buscando a su hijo después de más de 40 años y donde interviene el Estado es muy difícil de avanzar. Por ahí podemos seguir y empezar a ver cómo, desde mi posición, lo difícil que se hace, desde tener, nosotros vivimos en Bariloche, tener una fiscal en Esquel, un juez en Rawson, en la Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia. Las distancias son Esquel 300 kilómetros de Bariloche, el juzgado de Rawson a 900 de Bariloche, la Cámara en Comodoro Rivadavia, donde hay que ir a apelar, está a casi 400 de Rawson, y la Corte Suprema acá en Buenos Aires, a 1200 y algo de kilómetros de Comodoro, si mal no recuerdo la distancia. O sea, cómo agarrar y avanzar con este sistema que nos desgasta y está todo el tiempo desviando y sacando de eje quien fue el que participó en la desaparición de Santiago, que fue Gendarmería, sino desviando el tema y atacando primero a Santiago, denigrándolo. Que Santiago, por ahí hago un paréntesis y les digo que Santiago era una persona que era solidaria, que por ahí se involucraba en diferentes causas, tanto sea con los agroquímicos, Monsanto, con los pueblos originarios en el norte, no solo en la comunidad mapuche, sino también en Chile, en la época que estuve viviendo ahí, con los pescadores de Chiloé. Tenía diferentes acciones, incluso él cuando empezó a tratar de encontrarse con su vida, digamos, al venir a vivir no venir acá, pero ir a estudiar a Bellas Artes en La Plata, participaba en un comedor donde le contaban cuentos a chicos y les daban la merienda. No era que fue solidario cuando era grande, ya tenía algo incorporado desde chico, y lo difícil que habrá sido para Santiago, que yo nunca lo hablé con él, pero siendo una persona con esas características, convivir en un pueblo como el nuestro, donde nacimos, que es un pueblo muy indiferente, en el cual, como todo por el pueblo de interior, también es más conservador y, por así decirlo, de sociedad rural, donde el no te metas, el nunca más, no hay algo habrán hecho, estaba por ahí con la gente equivocada en el lugar equivocado, son todas frases comunes y hacen que a Santiago se lo encasille en esa parte. Pero hago ese paréntesis como para contar quién era Santiago, porque con todo lo que se va generando y este ataque, primero a él, de desviar y ocultar la realidad, que era que Gendarmería habían entrado ilegalmente más de 130 gendarmes en un lugar
en el que no hacía falta porque ya habían despejado la ruta el día anterior. Y vuelvo a eso, el Estado cuando interviene hace que nos olvidemos de la gravedad de los hechos y nos detengamos en las distintas cosas que hacen de que el grueso por ahí de la gente se queda, con que Santiago era terrorista, que era un hippie roñoso, todas las barbaridades que dijeron, en vez de hacer eco en que Gendarmería participó, que el Estado encubrió, que en vez de intervenirnos el teléfono a nosotros, deberían haberle intervenido el teléfono a la fuerza de seguridad o a quienes participaron y no lo hicieron. Todo lo contrario, lo que hicieron fue preservarlos y quitarle los celulares a los gendarmes al principio para que no tuvieran inconsistencias y no siguieran metiendo la pata o hablando algo que no deberían haber hablado. Nos olvidamos también, si nos remitimos a esos días, de que los libros estaban adulterados, de que la fiscal los dejó guardados y no fue capaz de empezar a revisar e investigar, porque en esa época la causa estaba dividida en dos. Desaparición forzada la seguía la fiscal Ávila y el habeas corpus el juez Otranto. El juez estaba buscando a un Santiago que no sabía quién era. Y la fiscal, en vez de investigar a la gendarmería, todo lo contrario, nos intervenía el teléfono a nosotros. Incluso intervinieron el teléfono a mí personalmente el día que fue recusado el juez Otranto. Totalmente ilegal. Pero para los medios de comunicación grandes intervienen en el teléfono y publican escuchas que no sabemos si existen o no existen, porque el juez las dio nulas y las declaró ilegales. Y estamos a 16 o 17 días de que la Cámara de Comoros se tendría que haber expedido y haber dicho que hay que destruirlas, y sin embargo el plazo que tienen es de 5 días. Entonces ahí tenemos otra traba más. Nos vamos ubicando y decir, bueno, presentamos un escrito, como decía Verónica, pidiendo por ahí pericias, ampliando peritajes sobre autopsias y demás cosas, se rechaza en Rawson, tenés que ir a apelar a Comodoro Rivadavia. Nosotros en Bariloche, venís a Buenos Aires, da la vuelta. Entonces todo este desgaste llega a un momento que podés avanzar o podés quedarte en tu casa, no equivocarte, porque si yo no estuviera acá, lo más probable es que no me equivocaría porque no estaría hablando, o venir acá, empezar a hablar y por ahí puede salir algo bueno o puede salir un error, equivocarme. Pero si me quedo en mi casa, es peor. Entonces me parece que me tengo que permitir equivocarme, avanzar. Estos 11 meses de experiencia por ahí no sé si son buenos o no. No me puedo evaluar. Sí sé que no me puedo quedar en mi casa. Andrea me acompaña. Tenemos que seguir pidiendo verdad y justicia por Santiago. Es difícil. Son momentos en los que por ahí el año pasado vivíamos en una vorágine en la que pedíamos la aparición con vida de una persona y sin embargo teníamos de tantas patas de esas que vamos viendo en este pulpo que tiene varios tentáculos, periodismo, políticos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, ministros. Todo eso también había una complicidad de la gente, de un sector que puso por arriba a un partido político antes que la desaparición de una persona. Que no es que la desaparición porque se perdió y fue a comprar cigarrillos y no apareció más. Y ahí viene donde se fueron a Europa, porque todo en otras épocas, como por ahí se van relacionando y no pasan de moda esas palabras de se fue a otro lugar, está escondido, lo desaparecieron. En un momento lo desapareció el kirchnerismo y lo va a aparecer porque lo está usando políticamente. O sea, unas barbaridades que se repiten de la misma metodología y por ahí cambian. O sea, la base es la misma que por ahí en otra época, que seguramente Nora tiene mucho para contar de esa época, pero ahora corren otros tiempos y no es necesario desaparecer 30.000 personas. Solamente con desaparecer una, dos, o sea, ya está. Digo dos porque por ahí lo puedo relacionar con lo de Rafael, la, que el día que estamos velando a Santiago,
le disparan por la espalda y es un asesinato. Y ya está, como que Santiago, los medios instalaron de que se había ahogado solo, que no tenía signos de violencia, ya está, o sea, se ahogó solo, alguien que lo persigue, 130 gendarmes, en un lugar de forma ilegal, se ahoga solo. Y está 78 días escondido en el agua que nosotros pasamos varias veces por ese mismo lugar, incluso hubo 2 operativos, uno el 5 de agosto y otro el 18 de septiembre, con drones, helicópteros, 400 efectivos, buzos, y no encontraron nada. Y aparece el cuerpo 80 metros río arriba de donde desapareció por el seguimiento de los perros que incluso fueron perros cadavéricos también a recorrer el lugar y no había absolutamente nada. Entonces nosotros no decimos que el cuerpo lo plantaron. Es simple, o sea, el cuerpo no estaba ahí. Si lo plantaron o no, no lo sabemos. Por eso es lo que Verónica pide de un grupo de expertos independientes que garantice la investigación, porque el Estado no es que no está capacitado, no quiere investigar. Estamos a 11 meses y la investigación todavía no empezó. ¿Por qué? Porque todo lo que van haciendo es todo para aislarnos y que no avancemos. Con todos los detalles que por ahí les fui diciendo y les fui mezclando, tal vez tema con tema, pero si se va entrelazando, por ahí llegan a por ahí lo que quiero decir. No sé si es claro o no, pero por eso trato de permitirme equivocarme y no tener algo estándar, como para ir diciendo, porque por ahí me vienen a la memoria diferentes situaciones y me pudo, por ejemplo, de cómo al principio nos hostigaban para amedrentar y que tuviéramos miedo. Y por ejemplo, la primera situación fue el día 3 de agosto, cuando empezaba la charla diciéndoles que nos había parado Gendarmería. Y Gendarmería lo que hizo ese día fue hacerme bajar de la camioneta, sacarme el documento, que después me entero que es ilegal, hacerme abrir el baúl del auto, cuestionarme por qué llevaba una pala y una linterna en la Patagonia el día de la noche cuando estamos día 3 de agosto, que lo más normal es que nieve y que vos te quedes encajado en algún lugar. Y hacer generarnos un miedo de dejarlo ir, no, que no se vaya, llamar por radio. O sea, toda una sensación de tener miedo ya de entrada. Buscando a alguien que no sabíamos ni dónde estaba. Que lo primero que pensamos era que vamos a ir a Esquel y lo van a tener detenido. Eso a 90 kilómetros de Esquel, a 80 kilómetros, cerca del Pulov Cuyame. Llegamos a Esquel, la misma situación. O sea, por segunda vez sentir miedo de quienes nos deberían proteger, supuestamente, que es la fuerza de seguridad. Que están para, supuestamente, brindar seguridad, no inseguridad, como la que sentíamos al principio. Cuando tenemos después otro hecho, por ejemplo, y no es que nosotros lo sentíamos. Cuando se secuestran los celulares, empezamos a ver que en marchas, que nos pase gente alrededor y mande mensajes con lo que estamos hablando, de que nos saquen una foto al lado, el mismo que nos abrazó. Entonces, eso te va generando una paranoia de no saber quién es quién y quién tenés al lado. Y eso es lo que te hace el Estado. No es que te lo hace el gerente del local de comida, que si hubiésemos tenido un accidente ahí, sería a la misma par. Como por ahí para que se entiendan y vuelva a lo anterior. Estamos contra el Estado. Eso es lo que hace que sea más perverso y que nos aten de manos y no poder avanzar. Y entendemos que esto va a ser para largo y que hay que aprender mucho, pero en este camino lo que por ahí también entendemos es que Santiago puso el cuerpo en algo, haciendo mención a lo que contaba el doctor, es esta palabra de anarquismo, como que él hizo referencia en algunos casos de anarquismo. Santiago tenía ideales anarquistas y por lo tanto no creía en el Estado, y el Estado es el mismo que lo desaparece. Lo desaparece 78 días y lo devuelve muerto en condiciones que no eran las normales para que aparezca un cuerpo. Cuando dicen que los cuerpos hablan, efectivamente los cuerpos hablan. Ahora, lo que sí, para que hablen, el Estado tiene que dejarnos que hablen.
y eso significa que tiene que dejarse peritar, ampliar los puntos de pericia de la autopsia. Y es todo lo que no hace, sino es ocultarlo y decir ya está. 55 peritos dijeron que murió ahogado. Y en realidad los medios te ponen murió ahogado el 1 de agosto tal como lo dice la autopsia. Y es mentira, la autopsia no dice nada, no dice ni cómo, ni dónde, ni cuándo murió Santiago. Entonces eso es donde hay que agarrar, trabajar, tratar de que nosotros presentemos, venga este grupo de expertos independientes y que garantice eso, porque el Estado que le tiene que dar garantías a miembros de la comunidad mapuche para que declaren, no lo hace y les arma causa, los imputa y después dicen miembros de la comunidad que tienen miedo de declarar. ¿Es entendible? Es entendible, pero bueno, nosotros necesitamos que esas declaraciones y esas personas vayan a declarar porque ampliaría más las pruebas contra quienes actuaron, que es la Gendarmería, el propio Estado. Porque actualmente quienes investigan es Policía Federal, Prefectura. Rafael Nahuel asesina Prefectura, o los Salvatos, como se lo quiera llamar, y quienes investigan no, es la Policía Federal y Gendarmería. Todos responden al mismo Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, a quien en este caso yo responsabilizo directamente porque es la que tendría que haber apartado a la fuerza de seguridad, haberlas investigado y no haberlas protegido y no haber ascendido a principios de año a 5 o 6 gendarmes. El presidente incluso recibió a un policía y lo felicita siendo que es un asesino. Y después todas las cosas que vienen dándose, como escuchar a la propia ministra Bullrich diciendo estar respaldando al prefecto que desde donde salió la bala que mató a Rafael Nahuel, digo desde donde salió porque no sé si disparó o no disparó, porque ahora seguramente dicen que se disparó sola el arma que tenía, dice el prefecto, respaldándolo. Entonces es el mismo Estado el que protege a todos quienes debería investigar. No sé si me pasé, no me pasé, si fue claro, pero yo quedo abierto a lo que pregunten todos, más o menos, para cerrar y no quitarle el tiempo a Nora. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Estoy parada. No, dice, Reynolds es muy amigo. Dice que ustedes no se dieron cuenta que estoy parada. Bueno, no, agradecer de que estén aquí, todas, todos, como dicen ahora, no entiendo más el castellano, si es español, no sé. Estas chicas jóvenes nos enseñan nuevos idiomas. Bienvenidas. Bueno, parecería mentira agradecer este panel hermoso. Yo no voy a hacer como ellos, alabar uno por uno. No. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Y quiero decirles que parecería como extraño, raro, que después de 41 años que estamos en la lucha por los derechos humanos, las madres en la Plaza de Mayo, los organismos en la calle, volvamos a tocar estos temas, a tener que aclarar qué es la desaparición forzada, quiénes son los responsables, qué son los crímenes de lesa humanidad, volver a decirlo, tener la necesidad, que no se hace porque la gente aparentemente a veces dice ¿para qué? Pero ¿para qué hacer un habeas corpus después de 41 años? Para que se mueva el Estado y que use el mecanismo para encontrar respuesta para la desaparición forzada de una persona y de 30.000. Además, yo vuelvo a decir que la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona
vas a hacer nada, es el método nazi, el ser o no ser. Una persona que la llevan no vuelve a saber más qué pasó con su familia. La familia no sabemos qué pasó con nuestros familiares. Es total, es la desaparición, es declarada. Bueno, nosotros queremos vencer esa metodología trágica, dramática, siniestra, diría yo, siniestra, ¿no? Donde vos, una persona, un familiar, lo viste hasta esta noche y después no sabés más nada. Y no te entra en la cabeza. A cada uno, yo le digo, cada persona, cada familiar que le llevaron, el hijo, la hija, el hermano, el familiar que sea, no está nunca preparada para eso. Nunca vamos a prepararnos para dejar de ver y no saber más qué pasó, nunca más. No poder explicar a una criatura, no vas a ver más a tu papá, o no, decírselo, o preguntar a la criatura todos los días, ¿cuándo voy a ver a mi papá? ¿Cuándo voy a ver a mi mamá? Y no hay una respuesta, no hay, es un signo de interrogación y de admiración, de decir, esto, ¿cómo me pasó esto? ¿Qué es? Que yo voy a ver más a tu familia. Cuando decís, no, papá no está preso. ¿Y dónde está? ¿Está en un cementerio? No, no está en un cementerio. Papá no está. No sabemos dónde está. ¿No? Es tan cruel, que por eso queremos erradicar esa metodología. Pero además, lo que queremos también con esta charla y con otras, es que acá, primero, no existió la teoría de los dos demonios. No es que se pelearon entre ellos y se desaparecieron entre ellos y ellas. No, es lo peor que puede pasar. Y como no nos imaginábamos tampoco que después de 41 años iba a desaparecer, no solo antes, quiero decir que antes de Santiago desapareció Arruga, desapareció Bru. Hay 3.000 desaparecidos de los años de gobiernos democráticos. O sea que es un método, nos están mostrando, de disciplinar a un sector de la población, especialmente a la juventud. A Santiago se lo llevaron para, en esa zona de la Patagonia, avisar que nadie puede ser solidario con una comunidad, en este caso mapuche, y en otros casos son otras comunidades. Entonces esto es una forma de disciplinar. Acá cada uno en su casa y cada uno en lo suyo. El individualismo, la indiferencia, que es lo que no pueden lograr en este pueblo. Acá en Argentina no somos indiferentes, no decimos, y bueno, por algo le pasó. Ellos quisieron implementar el sistema, las Fuerzas Armadas, también con los civiles, no carguemos todo sobre las Fuerzas Armadas, ellos son el instrumento. Pero la creación de estos sistemas de represión tiene que ver con un sistema que viene desde arriba y se expande y dice, bueno, para dominar económicamente, porque todo viene por la parte económica, porque así como se llevaron a Santiago en una zona donde Santiago con los mapuches y con una población grande está defendiendo su derecho al agua, a la tierra, porque no es porque sí, a veces la gente dice, ¿y para qué se metieron? ¿Y qué piden los indígenas? Dice la gente. ¿Qué piden estos indios? ¿Qué están reclamando? ¿La tierra? ¿Cómo la pagaron ellos? ¿Dónde tienen los títulos? Porque se dice todavía, ¿tienen los títulos? ¿Qué tierras reclaman? Pero ¿cómo es esto universal además? Porque en nuestros países hermanos la lucha es también por la tierra, por el agua, y sigue siendo por estos bienes naturales que tenemos en cada país y cada pueblo. Entonces tiene que ver. Y que ahora volvamos a decir lo mismo, a decir, ¿por qué una desaparición? ¿No? Y la gente dice, bueno, pero ese muchacho no era de ahí, ese muchacho se arrimó, no era mapuche. También, ¿viste? O sea, buscando una excusa. Ahora, en este caso, dicen, no era mapuche, ¿qué hacía ahí? ¿Viste? Bueno, también de nuestros hijos se dijo de todo.
¿no? Era otra época y otra lucha, pero la lucha es la misma. Es una lucha económica, una lucha por los derechos que tenemos todos los pueblos. En cada época pasan hechos similares, pero distintos en los protagonistas. Así que esto es lo que nosotros en esta mesa queríamos venir a traer, una claridad, que la teoría de los dos demonios no existió. El Estado es el responsable de una metodología aberrante. El Estado que ahora, lo que nos viene, yo les digo, yo pego un saltito, lo que nos viene con las instrucciones que va a dar el Fondo Monetario, que ya dio el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con otro proceso acá también, que por ahí se va a aparecer. Quizá no será la misma metodología, ¿no? Pero es un camino que nos están mostrando, que es el camino que quieren seguirse quedando con todo lo que tenemos. Entonces van a usar también quizá otras metodologías, no sabemos, pero que no va a haber teoría de los demonios, no van a poderlo decir. Mira, además quiero recordarles algo, ¿no? Hace un tiempo, cuando íbamos a un juzgado por los reclamos del habeas corpus, ¿no? Decíamos que para demostrar que existió Gustavo, o Jorge, o María, cualquier desaparecido de los nuestros, decíamos, para que los jueces los crean, tendrán que emerger del fondo del mar, del fondo de los ríos, de las tumbas NN, nuestros hijos, nuestras hijas, para que los jueces crean lo que decimos. Pero miren ustedes, cuando pasó lo de Santiago y después apareció, que podemos imaginarnos cada uno lo que podamos, ¿no? De por qué apareció el coma. Digo, emergió del río Santiago así milagrosamente, como nosotros le decíamos a los jueces que nos creerían si ese cuerpo existió, porque es así, emergió milagrosamente y mostró que estaba, se lo habían llevado, que lo asesinaron, que lo torturaron quizás. No había muestras de tortura, pero algo pasó por Santiago. Entonces seguimos con lo mismo, que hay que demostrar, que hay que volver a demostrar esa infamia que es la desaparición seguida de muerte, en este caso, en los 30.000, la prueba de la desaparición seguida de muerte no está. No está, no aparecieron muertos, muy pocos aparecieron en las tumbas de Nemo, pero seguimos con lo mismo. Por eso tenemos que seguir aclarando. No existió ni guerra sucia ni teoría de los demonios. Yo se lo digo a los pibes jóvenes, porque van a escucharlo. Acá no hubo guerra sucia, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo que arrasó con todos los derechos humanos. Y esa es la real historia. Pero ahora estas historias que seguimos son estas de Santiago, que quieren hacer creer que desapareció ese cuerpo, que no se lo llevaron los gendarmes, ¿no? Pero eso sí, milagrosamente emergió del río para mostrar que sí que había existido. Entonces, todo esto nuevamente tenemos que seguir aclarando, nuevamente es la lucha, nuevamente tiene que ver el poder económico, aunque la gente a veces no lo cree, es el poder económico. Es todo lo que estamos viviendo. Fondo Monetario Internacional, ¿qué me dice? Deuda externa, que ustedes no van a escuchar hablar a los partidos políticos, a muy pocos, de la deuda externa, que tiene que ver. Gustavo es dentro del marco de la deuda externa anterior, está la historia y la vida de Gustavo de los 30.000. Ahora, ¿qué vendrá? Por eso ahora tenemos que salir a la calle, cada vez que haya un llamamiento, salir a la calle sin decir, no, estoy cansado, no, porque esto es político, porque... No, que no nos hagan separar y enfrentarnos
para que nos quedemos en nuestra casa y nos resignemos. De ninguna manera, ni un día bajar los brazos. Todos los días seguir con seguir apoyando a la familia de Santiago, a seguir exigiendo la verdad y la justicia, porque es lo que seguimos pidiendo nosotros. Cuando la gente dice, ¿a qué siguen yendo las madres a la plaza? Seguimos pidiendo verdad y justicia, seguimos pidiendo que se abran todos los archivos, seguimos pidiéndole a los jueces que abran sus gavetas, que digan a quién entregaron en falsa adopción a los bebés apropiados de sus madres embarazadas cautivas en el momento que tuvieron su bebé. Seguimos exigiendo eso, como vamos a seguir exigiendo lo de Santiago, como vamos a seguir exigiendo lo de Nahuel, Rafael, también vamos a seguir exigiendo y de todos. Como tenemos que exigir, miren ustedes el caso de ¿cómo se llama? Arruga. Pasaron por todos los poderes ese cuerpito, por todos los poderes, todos lo llenaron, todos. La madre en la puerta del hospital, el chico ahí moribundo, y la madre en la puerta del hospital pidiendo por favor por su hijo, y le negaron que estuviera. Hasta el camillero, hasta el de la ambulancia que lo atropelló, todos fueron cómplices, todos cayeron. Entonces, ¿cuánto hay que hacer para terminar con estas metodologías infames de destrucción, de la ilusión de tantos jóvenes, ¿no?, que se los llevan para disciplinar y para decir, ustedes acá no se metan más? Métanse, chicos, métanse, porque así vamos a andar y no nos vamos a reconciliar con ningún genocida, con ningún apropiador, nada. Adelante y salir a la calle. Así que toda la semana que viene y la otra, todos a la calle, nos veremos, nos abrazaremos, porque miren la suerte que tenemos nosotros, que nos podemos abrazar, mirar a los ojos y decir, sí, acá estamos, ¿viste? No tenemos que ocultarnos de nada, tenemos que seguir con el espíritu abierto para luchar y luchar y no bajar los brazos. Por eso les digo, 30.000 detenidos desaparecidos.